Hola, bienvenidos a otra sesión de Desde la Hamaca con mi queridísima amiga Ruth Briones. Y el tema de hoy, que es memoria colectiva, es una propuesta de una compañera que ha estado explorando este tema a través del soporte cinematográfico y bueno, ha sido fuente de inspiración de muchas de sus reflexiones y nos pareció interesante retomarlo. Ruth estuvo de acuerdo en hablar de memoria colectiva, que también su trabajo con abejas seguro que tiene muchas, ha dado pie a muchas reflexiones interesantes que puedes compartir con nosotros. ¿A qué te refiere el término memoria colectiva, querida Ruth? Hola, Hola. Esteban, ¿cómo estás? Para mí, memoria colectiva es la forma en que las sociedades se van construyendo a sí mismas, a partir de lo que han sido durante el tiempo. ¿Es selectiva esa memoria? Yo creo que es esa memoria colectiva es parte del devenir profundo de cada persona. O sea, yo creo que cada persona tiene un devenir familiar, de vivencias, y que a través de los contextos de cada persona se va haciendo una colectividad, ¿no? De recuerdos que es como, en mi forma de ver, se construyen los momentos históricos, por decirlo así, se van transformando las sociedades y que muchas veces es un elemento estratégico para influir en diferentes sociedades. Ya sea que se genere como elemento estratégico o que se use, ¿no? Por quienes coordinan el poder, ¿no? Claro, Mm. sí. em, y que también es como autotransformante, ¿no? Todo el tiempo Todo el se está tiempo. revisitando la memoria colectiva con nuevos propósitos y es mutilable, ¿no? De una Sí, y que bueno, hay por ahí un autor de ciencia que se llama Dani Piñeiro que hablaba sobre la cultura y decía que uno de los grandes poderes sustanciales y avasallantes de la cultura es que es permeable a nivel horizontal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la influencia que tú puedes tener genéticamente, en donde necesitas varias generaciones para perpetuar un gen o para claro, heredarlo. En este caso, la influencia cultural puede permear en una sola en una generación. sola generación, ¿no? Y que a partir de eso se puede generar o se puede construir una memoria colectiva, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, nosotros mismos vamos construyendo, yo creo, ¿no? Nuestras memorias colectivas y, bueno, también las colectividades van cambiando a través de los Claro, años. y una colectividad puede ser la misma familia, ¿no? Como una familia se ha ido narrando, aquellas que pueden trazar su historia 2 o 3 generaciones para O atrás. cómo se construyen las familias, ¿no? Claro, a través de esas narraciones. A mí me gusta pensar en la memoria colectiva como una tecnología, porque creo que es una tecnología social, así como el lenguaje lo es también. Pocas veces pensamos en estos elementos culturales como tecnologías, pero no porque no dependan de fierros, o ahora sí, porque dependen para su preservación de lo que nos pueda permitir los aparatos tecnológicos de comunicación. Pero aún en su etapa más temprana, en donde no dependían de soportes de lo que típicamente llamamos tecnológicos, es una estrategia construida a partir de capacidades que fuimos desarrollando o sofisticando los seres humanos para comunicarnos y que nos daban sentido trascendental a nuestra acción en el tiempo. Es decir, cómo coordinas a una sociedad que quiere hacerse cargo de un determinado territorio y que quiere construir alguna iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que apelar a una narración que coordina y que le da sentido al esfuerzo social, y esa narración pues tiene que estar arraigada en la memoria. Entonces, por ejemplo, ahorita quiero tocar el tema, porque a ver si retomamos el tema del café que me dijiste hace un momento, pero es mucho más fácil coordinar el esfuerzo que requiere aportar económicamente, aportar con fuerza laboral para construir una determinada iglesia cuando esa sociedad recuerda que la deidad para la que está construyendo la sociedad le dio sentido a su vida previamente, que sus abuelos, que sus antepasados algo le deben a esa deidad o algo de su bienestar presente responde a la fidelidad que tiene con esa deidad. Eso está flotando en todos, pero es incluso más importante que la coacción gubernamental o con la coacción del poder a la hora de coordinar el esfuerzo. Entonces, por eso me gusta a mí pensarla como una herramienta tecnológica y como cualquier herramienta tecnológica, es susceptible de ser dominada con objetivos negativos o de, bueno, o de dominación, ¿no? Para someter.
Sí, bueno, yo creo que es como cualquier herramienta, ¿no? O sea, hoy un hacha o un cuchillo puede servir para muchas Ah, cosas, ¿no? Dependiendo quién lo de use, quien lo use, para sí, qué lo claro. use, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la memoria colectiva es un elemento muy maleable, ¿no? Absolutamente, Muy, ahorita te muy voy a dar un maleable, ejemplo. Ujú. que permea a a muchas áreas de la vida de las personas, y que una de esas áreas muy profundamente trascendentales es, por ejemplo, la memoria histórica, de lo que podemos Y muy recordar maleable también. y de lo que podemos traer a nuestro presente a partir de las necesidades o de las influencias también colectivas, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, como decía García Márquez, las cosas no son como fueron, sino como uno las recuerda, ¿no? Y como nos las cuentan para recordarla. Y como nos la cuentas, y nos la cuentan, y al final de cuentas, la historia siempre es contada por ciertos personajes, ¿no? Y muchas veces depende de qué personaje te esté contando la ¿Y qué historia objetivos tiene y este qué personaje? objetivos tenga esta narrativa también, Sí. de recordar selectivamente, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestros recuerdos siempre son selectivos, y esa selectividad yo creo que es profundamente personal, ¿no? Cuando nosotros, no sé, vamos a un concierto, una fiesta, vivimos la misma situación, siempre los recuerdos que nos queden de esta situación vivida van a ser profundamente personales, y vamos a recordar cosas asociadas a nuestra idiosincrasia, A cómo nos sentíamos en el momento. a cómo nos sentíamos. Entonces, yo creo que la memoria colectiva se va construyendo de estas individualidades, y que a través de la influencia de todas estas individualidades se crea un momento histórico, como lo comentaba hace un momento. O sea, la individualidad digamos, la experiencia individual va legitimando la narración colectiva, ¿no? Es decir, cuando se vuelve demasiado contrastante o demasiado incongruente lo que te cuenta la colectividad de sí misma con la experiencia individual, van perdiendo Y fuerza sobre como la. lo decía Freire también, ¿no? O sea, en esta, frase que a mí me gusta mucho, que él decía: "Nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, Sí, claro. mediatizados por sus propios mundos", y creo que eso es Rapidísimo. muy, muy, clarificante respecto a la memoria colectiva, porque al final de cuentas, eh, las sociedades se van creando a sí mismas, ¿no? Y por eso hay momentos históricos más recrudecidos o más livianos, o épocas doradas que las recordamos de alguna manera como tal. Sí. Fíjate que hace poco, el 15 de septiembre y el 16 sobre todo, que vi mucho patriotismo en las calles, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y vi un renovado patriotismo en las personas. Entonces, el patriotismo para las personas que de nuestra edad, más o menos, que estudiamos la primaria y la secundaria en la época, en el final de la época dorada del neoliberalismo, nos recuerda un poco algo, nos da un sentimiento un poquito de culpa, ¿no? Nos enseñaron a partir de esta deconstrucción de los héroes que se empezó a permitir con el neoliberalismo, que ser demasiado patriota era casi ser chauvinista, era el que el nacionalismo Xenófobo. no era bueno, sí, que exacto, que era ser xenófobo. Entonces, nos invitaban a pensar que el querer demasiado lo propio significaba forzosamente detestar lo ajeno, que no es una condición sine qua non, o sea, no es una condición excluyente. Uno puede amar mucho lo propio y a mí me parece que en la medida en la que más amas lo propio, más posibilidades tienes de tenerle confianza también a lo ajeno, siempre y cuando no haya una relación de amenaza. Pero recuerdo que las buenas conciencias de esa época, incluso algunos amigos de mis padres, recuerdo ese gozo, a lo mejor porque desde niño me gustó ser muy observador, ese gozo que sentían en los diálogos, tengo que decirlo en su defensa, no mi mamá y no mi papá, ellos siempre fueron muy patriotas, pero de algunos amigos de ellos, al hablar ¿ya vieron la nueva novela de, ni quiero mencionar a ese autor porque me cae muy mal, que desmitificaban a personajes como Miguel Hidalgo o Benito Juárez? Y entonces Miguel Hidalgo era un viejito parrandero, mujeriego. Entonces, ¿qué le importa en el sentido histórico a los mexicanos que Miguel Hidalgo haya sido un viejito parrandero o que haya sido un cura borracho? Cuando el relato nacional lo que requería era la voluntad de Miguel Hidalgo de identificar la opresión de un pueblo por otro,
y de convocar a la gente para buscar la independencia, sin entrar a, digamos, un análisis histórico puntual. Y yo creo que precisamente lo que buscaba en esos ideólogos de la época del neoliberalismo era erosionar el relato nacional mexicano para hacernos más permeables a otras dinámicas económicas que requerían, y nos dejaron sin identidad. Estuvieron a punto de dejarnos sin identidad si no hubiese habido otra gente que defendía lo otro, ¿no? Nos urgen estos relatos, si no, ¿qué va a significar ser mexicano, no? Y yo creo que al final de cuentas, o sea, a mí sí me gusta tener un contexto personal de los personajes históricos, ¿no? Porque Humanízalo. al final de cuentas, creo que mucho de lo que sucede en la historia tiene que ver con la profunda identidad de quien hace la historia, ¿no? De los territorios. Sin embargo, sí creo que siempre en los constructores de la historia hay una intención muy puntual, ¿no? Sobre todo en la gente que está en puestos de toma de decisión y con capacidad de dirigir el devenir de algún estado o algún territorio. Sin embargo, sí creo que muchos de estos elementos patrióticos están basados más en una territorialidad que responde a un territorio colonial cultural Ujú. que a una representación multicultural. Sí, es difícil un relato multicultural. Digo, a lo mejor ahora que tenemos medios de comunicación más inmediatos y una capacidad de compartir relatos en tiempo real, va a empezar a ser viable una nación pluricultural. Sin embargo, creo que humanizar a los personajes nos puede acercar a lo que nosotros podemos construir en nuestras nuevas memorias, ¿no? Y a ubicarnos también como un personaje histórico, de decir, bueno, yo en este momento que estoy habitando, ¿qué es lo que estoy construyendo para mi sociedad? ¿Cómo es como yo me estoy formando o Y que estoy aportando. o qué estoy aportando? Porque los momentos históricos están hechos y la memoria colectiva está conformada de todas estas vivencias que suceden en un lapso, ¿no? Y que esta construcción tiene que ver con cómo nos desarrollamos nosotros o qué es lo que seleccionamos para expresar nuestra cultura en cierto momento, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido teníamos un papel muy relevante para ir construyendo nuestras memorias colectivas y el papel que tomamos para construir nuevas sociedades o A lo, nuevos momentos históricos. a lo mejor justamente la condición indispensable para formar parte del relato colectivo, de la memoria que se va a convertir en memoria colectiva, sea eso, tomar conciencia de la construcción de esa memoria, ¿no? Muchas personas transitan por la vida sin tomar conciencia de cómo su propia experiencia de vida puede dejar una impronta en una generación. Y está bien, digo, no todo el mundo tiene que dejar esa impronta, ¿no? Pero quienes cobran esa conciencia, pues yo creo que es el primer requisito para formar parte de los que le dan forma a la memoria colectiva. Y retomando algo que decías hace un momento, a mí me cuesta trabajo pensar en este todólogo creador del mito en cada una de las épocas y que dice, así voy a contar la historia. Yo creo que es una relación pujante entre quienes ostentan el poder y los que lo padecen, bueno, o los gobernados, entre, a ver, esto sí te lo creo, esto no, y esa relación pujante de qué se decanta en la memoria colectiva, muchas veces pasa por el cernidor del humor, por el cernidor de lo moral, y entonces la historia que se va a convertir en memoria va modelándose, pero no solo en la mano del poderoso. Creo que lo que sí es indispensable para la adquisición de poder es quienes inmediatamente se van ajustando a esa memoria colectiva, quienes modelan su vida para ser coherentes con el relato que se está contando de una sociedad en un momento dado, tanto en su relación con el pasado como en su devenida hacia el futuro. Y es un poco como ocurre en la biología, no ocurre la mutación en un individuo de una determinada especie, y resulta que esa mutación se adapta mejor al contexto presente y es la que tiene más oportunidades de sobrevivir, y es el mecanismo de la evolución más aceptado, ¿no? Entonces creo que eso pasa un poco con la memoria colectiva y con los mitos que configuran esta.
yo no me la puedo imaginar como el fruto de una sola imaginación, sino más bien como una transacción constante entre quien tiene el poder para perpetuarla a través de medios como los libros o ahora los programas de televisión, las historias oficiales, y quienes la viven, quienes la vivieron, quienes la juzgan a través, insisto, del humor y todo. Y probablemente por eso el relato neoliberal del México sin héroes reales, del México oportunista, del México que más bien le tuvo que haber agradecido a los invasores, que se quiso empezar a construir en los 90s y en los 2000s, por eso fue muy endeble, porque mucho del orgullo mexicano, probablemente de la resistencia de los pueblos originarios, estaba en el deseo de ser aguerridos, de haberse defendido, una defensa que no se perpetuaron porque luego volvieron a ser oprimidos, mucho más que en el decir, ay, estábamos muy cómodos siendo oprimidos, ay, sí, nuestra época de oro era cuando estaban aquí los virreyes, ¿no? Probablemente por eso rápidamente volvió el nacionalismo que estamos experimentando hoy en día y esta recuperación de los héroes y heroínas, que creo que puede ser responsable siempre y cuando le entendamos como eso, como una narración para darnos sentido y para ofrecernos ejemplos de moralidad que podrían resultar convenientes. ¿Qué va a decir si sí o si no fueron convenientes? El propio devenir de la historia, ¿no? Y creo que un elemento al que se pretende avanzar en esta nueva narrativa, pues es justamente la apropiación de la bioculturalidad, ¿no? O sea, del reconocimiento de los territorios y que, pues yo creo que es un reconocimiento que ha costado mucho trabajo porque de alguna manera tenemos esta memoria colectiva tendiente hacia una sociedad permeada por la cultura europea, pero que cuando nos volteamos a ver no somos eso propiamente, ¿no? Sino que tenemos esta pieza clave que es pertenecer a una multiculturalidad que tiene que ver con los pueblos originarios y que en varios momentos de la historia fue incluso una forma de competir, eh, digamos, por poderes internacionales, ¿no? Como fueron las ferias culturales en Europa. Claro. Sin embargo, ¿Quién muestra más? ¿Quién colecciona claro, culturas, ¿y no? quién colecciona más cultura? Sin embargo, sí creo que la memoria colectiva también es profundamente frágil, justamente porque tiene que ver con muchos bandos y porque muchas veces nosotros, yo creo que por naturaleza somos muy influenciables, ¿no? Sí. Nos influenciamos y Y por supervivencia también, ¿no? por supervivencia, pero también por cómo o sea, cómo nuestros contextos han ido alimentándose de estas diferentes morales, Moral, sí. de estas diferentes morales que no necesariamente responden siempre a lo mismo, pero que sí siempre son una herramienta de manipulación colectiva de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo retomo el tema de los elementos de nuestra alimentación, ¿no? Y de cómo, no sé, por ejemplo, hace 40 años, ¿no? O incluso los derechos, ¿no? Los derechos que hemos ganado las mujeres, ¿no? Cuando mi mamá nació, ella es de 1950, ninguna mujer había votado en México, No. ¿no? O sea, y que ahorita lo Ya damos justo muy por hecho, ujú. ¿no? El 51 fue, creo. En el 53 fue 50 y la tantos. primera votación en la que se Sí. aceptó la participación de las mujeres. Obviamente, no fue que se vinieran Todas las mujeres de a votar, por no, había supuesto, unas que lo consideraban todavía inmoral, cosa de claro, hombres, ¿no? De mujeres que y que si bien se ganó el derecho, pasaron muchísimos años para que una mujer pudiera ir a votar libremente, ¿no? O que se asumiera como un derecho universal de las mujeres, y ¿no? personalísimo, sin Porque tener que preguntarle al marido por quién van a votar, claro, porque si tú ves las discusiones que hubieran en las cámaras respecto al voto de las mujeres y que bueno, sería algo inverosímil en ese momento histórico. y ve cuánto tiempo ha pasado, muy poco, 75 años. Ahí estás hablando de cómo somos maleables, Claro, como algo que ahora nuestra cultura, por su memoria construida desde entonces hasta ahora, era inconcebible, en ese momento era la norma, ¿no? claro, y que bueno, si bien pues el voto de las mujeres fue aprobado a finales de los 40, la primera votación a la que se convocó a las mujeres, pues fue pasados los 50, ¿no? Y a lo que voy con esto es que
son solo 2 generaciones, ¿no? Pero y si estás, de alguna manera estás hablando que, bueno, o yo que, eh puedo sentir de este caso que pones, que la memoria colectiva también es saneable puede ir y reconciliarse con ciertos elementos, porque, quedémonos en el tema de los héroes y heroínas de la patria. Ahorita que tenemos una mujer presidenta y que retoma a las mujeres, o que aumenta a las mujeres, entonces, y son mujeres anteriores al voto, son mujeres que estaban atacadas por discursos en donde se reflexionaba sobre la pertinencia de su participación, pero ahora las estamos recordando, digo, ¿por qué eran esas mujeres? Porque, son mujeres que vivieron antes del derecho al voto de las mujeres, que es una expresión elemental del derecho político, de ejercer el derecho a la política, a la participación política. Y no estamos tomando esa dimensión de ellas, estamos recordando e incorporando hasta nuestra memoria colectiva su papel de mujeres luchadoras que lucharon hombro a hombro con los hombres por un México independiente. Pero si nos diseccionáramos la memoria para que la memoria colectiva se correspondiera con la memoria histórica meticulosa de lo que realmente pasó, se convierte todo en una cosa sin sentido. O sea, sí es importante que más bien, reconocer que estos relatos tienen un grado de ficción, que obedecen a una necesidad presente de ubicarse hacia el futuro y que todo el tiempo está revisitándose, ¿no? Ahora siento que en este caso específico, con un ánimo reconciliador, volver a sacar a las mujeres, todo el legado histórico, su participación, sacarla, pero que si la sacáramos a profundidad tendríamos que estar hablando de su contraposición con muchos de los hombres que vemos como héroes hoy en día. Y que, bueno, no es casualidad que los grandes personajes de la historia sean hombres, Claro. ¿no? O sea, porque de la historia en general, ¿no? O sea, tú dices, el padre de la genética, el padre de, o sea, puros padres, ¿no? De repente llegamos a un momento en el que, pues casualmente, o por alguna extraña razón, ninguna mujer pensaba, ni ninguna mujer tenía participación alguna en las actividades humanas, ¿no? Sí, aunque fueran destacadas, como las In matemáticas. incluso, dentro de las narrativas históricas, ¿no? Decir, no, pues es que las mujeres se quedaban en la casa, recogiendo bayas y los hombres iban de cacería, y bueno, Claro. la historia nos ha desmentido una y otra vez, recordándonos que las mujeres siempre han tenido una participación, que muchos de los logros de los hombres se dieron a través del pensamiento de las mujeres, teorías científicas, conocimientos científicos que fueron apropiados por hombres Vamos para muy lentos, en ese reconocimiento. De repente, a mí que me gusta ver muchos programas de hermenéutica de la ciencia, hablan de mujeres que fueron fundamentales, por ejemplo, para la teoría de las simetrías, todavía en el entorno de la gestación de la teoría de la relatividad especial y de luego de la relatividad general. Mujeres que ayudaron a una mujer en específico en ese caso, y tienes que ir a explorar la historia de ese momento tan importante para la ciencia, para darte cuenta que una mujer fue fundamental, ¿no? Y no le permitieron, era hija de un matemático poderoso y no le permitieron entrar a la universidad. Luego se gana ese derecho, por supuesto, pero y no conocemos su nombre, ahorita no tengo su nombre fresco. En la época de Voltaire en Francia también hay una mujer muy relevante para las matemáticas, que son personajes que tendrían que estar en nuestra memoria colectiva. Justamente eso es parte de construir nuestra memoria colectiva, ¿no? Y uno de los grandes ejercicios que se plantea desde el feminismo, científico es comprometerte con esa construcción de la memoria, ¿no? Ujú, Y ¿no? que O sea, lo tienen eh, como agenda ahora, digamos, en el feminismo. y que es como un ejercicio de decir, bueno, voy a hacer un trabajo de investigación, pero, pues, casualmente la mayoría de las citas son hombres, ¿por qué? Pues, porque esto es un devenir. Entonces, yo me esfuerzo en citar mujeres, ¿no? Claro. En que si voy a hacer 60 citas en mi investigación, me asegure que por lo menos 40 o 50 sean mujeres, porque eso me va a llevar un esfuerzo extra, pero también va a estar construyendo esta otra memoria, ¿no? Y también va a estar apostando a que Qué importante eso que estás diciendo, ¿eh? este recuerdo que estamos construyendo en el presente de hoy y que va a ser la memoria Y a una de un generación. futuro, Ujú. eh, se está comprometiendo con lo que yo estoy haciendo hoy, ¿no? Está Y que importantísimo. No lo había que pensado así. y que seguimos perpetuándolo en la forma en que construimos las narrativas que nosotros recordamos, o la historia que nos hacemos contar a Claro. nosotros mismos como sociedades, ¿no? Por eso otras mujeres en el poder no habían hecho esto que está haciendo Claudia, de realmente retomar los elementos narrativos y decir, esta es la memoria de hoy que tenemos que preservar. Lo que hacen ustedes en la ciencia me parece importantísimo, porque tal parece que
en otros momentos en donde algunas mujeres aisladas ocuparon posiciones de poder, era como actuar como hombres, ¿no? Y ajustarse al mundo de los hombres y no decir, aquí llegó el mundo de las mujeres, porque vamos a contar la historia de las mujeres como los hombres cuentan la historia de los hombres, ¿no? Ambas posiciones legítimas. Claro, y que si queremos contar una historia más justa o que si queremos tener un devenir más justo, bueno, pues primero tenemos que reconocer que hubo una limitante de participación en las mujeres y a partir de esa limitante también tendríamos que reconocer que es necesario retomar de forma justa esta participación, no No, equitativa. que no fue que Entonces, sí requiere un esfuerzo. sí, hasta en lo creativo, ¿no? Cuando Virginia Woolf explora por qué hay menos mujeres novelistas en Una habitación propia, un ensayo bellísimo, el hecho de que las mujeres no tuvieran un Se espacio propio, un repite en despacho. todo, ¿no? O sea, Claro, en todo. pintora, o sea, en cualquier área del conocimiento Así es. cultural, artístico, científico, y que de repente, pues, están borradas las mujeres por alguna razón que todos sabemos. Claro, y miedo a perder es que los hombres ganaron en algún momento de la historia que, al parecer, no fue siempre. Existieron civilizaciones matriarcales, especialmente prehistóricas. Que muchas veces se nombra a esto como una herramienta del capitalismo, ¿no? Construir una memoria colectiva en que las mujeres son un accesorio para, el desarrollo intelectual, personal, familiar de los Que son hombres, para su ¿no? estabilidad, Que son un una herramienta de accesorio estabilidad. para que los hombres alcancen Por ciertas eso es que cosas. detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y ese Claro. tipo de cosas. Claro, y que no se reconoce realmente el trabajo y que, bueno, ayer creo que, se mencionó de una forma muy particular, o sea, yo sí celebro esa parte en la que nos dicen: "No, pues es que Josefa Ortiz de Domingo, su gran participación, Era el taconazo nada más y no, claro, Josefa", que bueno, se escandalizó mucha gente por el hecho de que llamaran a Josefa de Tellez Girón sí. Sepa por su nombre de pila claro. y Sí, que sí hubo quien se escandalizó. sí, Bueno, las mujeres que todavía, no, y tien también, pues, este sector que, al final de cuentas, cuando uno se ve beneficiado, del sometimiento del otro, pues, como dicen por despierta la ahí, estructura, el status quo. el poder nunca se ha soltado por las buenas, ¿no? Y el hecho de que tú te veas beneficiado por otra por el sometimiento de otro grupo social, siempre va a ser difícil soltar, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas te resulta, como, pues, ha resultado en muchos momentos, y que es un trabajo también borrado, por ejemplo, el trabajo doméstico que se mencionaba No, claro. ayer. Que se saca del relato de la productividad incluso. Ahora ya se empieza a medir con relación al PIB y es altísimo, un componente que supera el 20% del valor económico del trabajo de cuidados, del trabajo no retribuido, que si uno lo incorporara a la suma del Producto Interno Bruto es altísima el componente bueno, lo que significa este componente y está casi siempre en manos de mujeres. Y que si lo mencionamos eh, en esta idea de la memoria colectiva, ¿no? En la que en algún momento dado nos preguntaban: "Oye, ¿tu mamá trabaja?". "No, Sí, mi claro. mamá no trabaja". Solo es ama de casa, ¿no? Claro, y sí, Trabaja un chingo. Sí. Es ama de casa, trabaja un que chingo. separara todos los servicios que brinda una mujer adentro de un hogar y que se tuvieran que pagar por separado, o sea, uno tiene que pagar una niñera, uno tiene que pagar a una persona que ayude, Quien a cocine, mantener. quien sea enfermera o enfermero, sí. Claro, y que tiene que ver mucho también con estas políticas públicas a las que se está apostando, De ¿no? cuidados, claro. Tiene que ver también con, eh, repartir las Entonces uno recupera la memoria colectiva o la sana, digamos, haciendo un análisis del presente. y la transforma. Y transforma su presente, es Cla para darle sustento, es decir, ahorita, por ejemplo, lo que hace la presidenta Claudia, retoma a las heroínas, les pone su justo lugar, da la relevancia al trabajo actual de las mujeres, bueno, el trabajo que han llevado a cabo las mujeres, y entonces lo que plantea es una, agenda de política pública que permita que las mujeres tengan y nunca dejen de tener una participación igualitaria en la sociedad, que sea la que ellas quieran. Punto, sí, ¿no? Por eso las políticas de cuidado, el que ahora haya más guarderías, con las que se van a abrir más de 2000 en todo el país, los centros de cuidado, por ejemplo, como en la Ciudad de México, los Clara puntos de Luzada, encuentro. lugares de encuentro. Entonces, esta que digamos,
voluntad del gobierno de asumir la responsabilidad de ser quien provee los cuidados para que esto no recaiga únicamente en uno de los pilares de la sociedad, que era Y las mujeres. estaríamos apostando también en que, pues, se retome esta responsabilidad personal, ¿no? De O sea, dividir, ¿no? sí, claro, o sea, que tú te asumas como y dejar esta idea de que tú estás ayudando. Pero qué poderoso es la recuperación de esa memoria colectiva, digamos, ahorita que estamos saneándola en el tema exclusivo de la discriminación de las mujeres, la estamos saneando, estamos contándonos el relato de un México que sí fue construido por hombres y mujeres, que es injusto, por tanto, tener a las mujeres en un lugar relegado. Y entonces el Estado no puede sentarse a esperar que esa memoria colectiva haga que la gente asuma la posición responsable que tú propones, que está muy bien, hay que hacerlo, pero el Estado tiene que entrar ya a solucionar lo que es en espera de que se solucione también en lo social, pero antes tiene que entrar con Y que política pública. impacta económicamente y está en los discursos, incluso legislativos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros leyéramos la ley de cooperativas, ¿no? O algunas otras legislaciones que hablan sobre organización, lo dice explícitamente, ¿no? Que tú puedes disculpar a una mujer de no llegar a ciertas asambleas porque tiene ciertas responsabilidades asociadas. Y a mí eso me parece escandaloso, ¿no? Porque estás perpetuando las obligaciones hacia las mujeres de decir, bueno, qué casualidad que no haya tantas organizaciones de mujeres, pero qué casualidad que las mujeres tienen tantas responsabilidades dentro de las domesticidades Que que no les permite participar Claro. organizativamente, En ¿no? todo caso, la redacción de esas legislaciones tendría que estar en términos de ambos. Es decir, ante la existencia de un padre, una madre con tal responsabilidad, entonces sí, para que de una vez desde ahí vayas distribuyendo equitativamente las. Pero bueno, como era de memoria colectiva, ya vamos cerrando, querida Ruth. Estamos a lo último ejemplificando, ¿no? Cómo el poder de esa memoria colectiva puede asumir compromisos, hacer a toda una sociedad asumir compromisos presentes y cambiar el rumbo del futuro tal cual, Y ¿no? por eso lo mencionaba en este devenir del tiempo, ¿no? O sea, porque no han pasado muchos años entre que a una mujer no se le permitía votar a que tenemos una mujer presidenta, ¿no? Así Sí. que si bien puedo entender y celebro cualquier crítica que se tenga respecto a las políticas públicas y que yo creo que no me gustaría que se leyera como que estamos pretendiendo Mi que infalibilidad sea solo por ser. claro, ¿no? O que sea una perfección, de decisiones, porque al final de cuentas, todas las personas que tomamos decisiones en algún momento erraremos. Somos humanos, hombres o mujeres, no dejamos de ser humanos, ¿no? Sin embargo, sí creo que es un momento, en el que se está permeando la memoria histórica de las mujeres y que creo que es un momento muy complejo porque tenemos un hilo muy delgado en el que podemos pretextear cosas para seguir perpetuando estas responsabilidades impuestas a las mujeres a través de los elementos asociados al cariño o al amor. Pues estamos en un momento estelar en México en donde nos estamos replanteando nuestra memoria colectiva para dar su justo lugar a las mujeres y como en cualquier entorno estudiado además, en donde se favorece la igualdad a través de distintas estrategias sociales, la memoria colectiva es una de ellas, siempre se gana en productividad, se gana en progreso, se gana en justicia, porque se hace partícipe a más gente. Entonces aquí en México estábamos quedándonos sin la energía creativa, productiva, amorosa, de las mujeres. Estábamos aprovechando de alguna manera injusta solamente la de los hombres, sometiendo ni más ni menos a más de la mitad de nuestra población. Y hoy en día creo que los hombres tenemos que revisitar también esa memoria colectiva y aprendernos a callar en los momentos en los que nos toca asumir instrucciones desde el poder femenino y no tratar de pasarlas por el cernidor de lo masculino, sino asumir que se están dictando desde otro lugar que no es el nuestro. Y creo que es un buen momento para reflexionar sobre cuál es nuestra posición, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando nosotros en esta construcción de la memoria actual? ¿Y qué estamos aportando a esta transformación de la memoria colectiva? Sobre todo pensándolo desde un punto de vista en el que dentro de la agenda capitalista siempre hay un bemol, ¿no? Ah, Siempre hay uy, sí. siempre hay una
Un as bajo la manga. Esta conversación se va a volver más larga, pero es que es absolutamente pertinente tu advertencia. Siempre en el momento en el que tengamos de calma para explorar nuestra propia memoria colectiva y lo que damos para la construcción de la que viene, ver cuánto está permeado por las dinámicas de consumo impuestas de las maneras más creativas posibles. Recuerden que son miles de millones de dólares los que se les pagan a consultorías psicológicas para saber cómo dominarnos. Entonces es pertinente, gracias Ruth por hacer esa advertencia, ver de qué manera no estamos aportando desde el sometimiento a dinámicas de consumo que además son antiecológicas y nos van a condenar a la muerte prematura al planeta, digo. Un placer. Se vale. Igualmente, Ruth. Bueno, nos vemos la próxima.